Este material es para docentes y padres de familia. Buenos días, ¿qué tal? Soy la profesora María, nuevamente aquí con ustedes. Nuestro propósito del día de hoy es leer un texto narrativo y ubicar información. ¿Y qué criterios vamos a evaluar el día de hoy? Decir de qué tratará el texto antes de leerlo, ubicar información en el texto escrito, explicar para qué fue escrito el texto y explicar el significado de algunas palabras del texto. Muy bien, comencemos. Primero vamos a observar la siguiente imagen que viene a ser la portada de lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Listos? Muy bien. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas con solamente observar esa imagen. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien, algunos me dicen que puede tratar de la historia de un monito. ¿Y cómo te diste cuenta de ello? Correcto, porque en la portada puedes ver la imagen de un mono. Y además, en el título también dice, el monito parlanchín. Correcto, niños. ¿En qué lugar se desarrollará la historia? Muy bien, niños. Puede desarrollarse en el bosque o en la selva. ¿Y cómo te diste cuenta de ello? Correcto, gracias a la imagen de la portada, porque podemos observar un árbol, hojas y un pajarito. Muy bien, niños. Ahora que ya hemos dicho de qué puede tratar el texto con solamente observar la imagen, podemos dar lectura a nuestra historia del día de hoy. Había una vez un monito que estaba muy temeroso desde que el bosque entró en confinamiento, ya que un bicho con corona estaba atacando a todos los monitos y por eso debían quedarse en los árboles. Todos los familiares del monito hablaban de la plaga que había atacado gravemente al bosque. Ya estaban un mes sin salir del árbol. Pero te tengo que volver a la escuela. Ya quiero comenzar mis clases. Tartamudeó el monito. Desde hace unos días, Monito había comenzado a hablar de esa manera. Antes del confinamiento, él solía ser muy parlanchín. Las cosas habían cambiado desde que cerraron su escuela. Extrañaba a sus amigos. El búho, amigo de Monito, estaba muy preocupado. Quería ayudar a Monito a que vuelva a ser parlanchín. Decidió hablar con la profesora de Monito para ayudarlo. Es así que la profesora inventó una red de lianas para que Monito pudiera comunicarse con ella y sus amigos. Todos los días, Monito hablaba con sus amigos y la profesora sobre las tareas a través de la red de lianas. Inventaban juegos y repetían trabalenguas. Todos querían que Monito se sintiera muy querido y perdiera los nervios al hablar. Con el paso de los días se sentía más tranquilo y comprendió que podía seguir aprendiendo y disfrutando de la escuela a través de la red de lianas. Ahí se encontraba con sus amigos y recibía las tareas de su profesora. Con la ayuda de su familia y amigos, Monito logró sentirse bien y a volver a hablar como un parlanchín. Mamá, estoy muy feliz. Cada día hablo con mis amigos de la escuela. Hacemos tareas juntos y nos divertimos creando nuevos trabalenguas. Gritó Monito. Por fin Monito podía hablar clarito sin tartamudear. Habían conseguido que Monito volviera a estar feliz.
Muy bien, niños, hemos terminado de leer esta historia de Monito. Puedes nuevamente escuchar esta historia si es que no lo has entendido bien. Luego de ello, vamos a responder las siguientes preguntas para ver cuánto hemos comprendido nuestro texto. ¿Qué tipo de texto será? ¿Será un texto descriptivo? ¿Será un texto narrativo? ¿O será un texto informativo? ¿Tú qué crees? Señala con tu dedito la respuesta que crees correcta. ¿Listo? Muy bien. Correcto, es un texto narrativo. Muy bien, porque relata, narra una historia. En este caso, la historia de Monito. Correcto, niños. ¿Cómo inicia la historia? ¿Tienes la respuesta? Correcto. Había un monito muy temeroso desde que su bosque quedó en confinamiento. Correcto, niños. Entonces, nuestra historia inicia desde que nos cuentan cómo estaba el monito y qué había pasado con él. Muy bien, en este caso estaba muy temeroso porque se había quedado en confinamiento en el bosque donde él vivía. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué problema se presenta en la historia? ¿Tienes la respuesta? El monito tartamudeaba desde que había quedado en confinamiento. Correcto, niños. Ese es el problema que se presentó en la historia. Que Monito estaba tartamudeando, no hablaba muy bien debido a que estaba muy temeroso desde el confinamiento y porque estaba muy triste porque ya no iba a la escuela y no se encontraba con sus amigos. Muy bien, niños, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema? ¿Sí? ¿No? Y si se resuelve, ¿de qué manera se resuelve? ¿Tienes la respuesta? Sí, se resuelve el problema. La profesora de Monito inventó una red de lianas para que pudiera comunicarse con sus amigos y ella. Correcto, niños. Sí se llega a resolver el problema de Monito. Él consigue por fin hablar bien y clarito gracias a que la profesora inventó esta red de lianas, lo que permitió que Monito pudiera comunicarse con sus amigos. Todos los días hablaba con la profesora y con sus amigos practicando trabalenguas. Correcto, niños. Ahora vamos a recordar las partes de un texto narrativo. ¿Cuáles serán? Muy bien. Un texto narrativo está dividido en tres partes: inicio, nudo y desenlace. Inicio. Aquí se presenta la historia, los personajes y el lugar. Es decir, aquí nos hacemos esta pregunta: ¿cómo inicia? Luego tenemos el nudo, que es la parte más importante. Aquí se presenta el problema de la historia. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué ocurre? Y finalmente tenemos el desenlace, que es la parte final de la historia. ¿Cómo acaba esta historia? Correcto, niños. Hemos recordado las tres partes fundamentales de un texto narrativo: inicio, nudo y desenlace. Ahora que ya hemos recordado estas partes del texto narrativo y hemos respondido a las preguntas de comprensión, estás listo para desarrollar el reto del día. Y para ello necesitamos nuestro cuaderno de comunicación, lápiz borrador, colores y regla.
Primero vas a responder a las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación. Aquí vamos a ubicar la información de lo que hemos leído. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Según el texto, ¿qué significa la palabra confinamiento? ¿Cómo ayudó la profesora a Monito? ¿Qué hacía todos los días Monito en la red de lianas? Y, según el texto, ¿a qué se refieren con red de lianas? Para responder a estas preguntas, lean o escuchen nuevamente la historia. Luego van a realizar un resumen del texto leído completando la secuencia del cuento. Vas a utilizar los siguientes esquemas como ves en pantalla. Primero vas a escribir el título del cuento. Luego tenemos la primera parte de nuestro texto narrativo, que es, muy bien, el inicio. Y vas a iniciar con la palabra había una vez y escribes aquí el resumen del inicio del cuento de Monito. Luego tenemos la segunda parte, nudo, y vas a empezar con la palabra luego. Y finalmente tenemos la tercera parte que viene a ser el desenlace. Y vas a empezar con la palabra finalmente. Y de esta manera vas a realizar el resumen del cuento que has escuchado. Y vas a realizar un dibujo por cada una de estas partes. Inicio, nudo y desenlace. Finalmente vamos a reflexionar sobre el texto leído. ¿Quién de los personajes te agradó más y por qué? ¿Para qué crees que fue escrito el texto? Van a dialogar en casita con sus papitos respondiendo a estas preguntas. Finalmente vamos a evaluar los criterios que hemos utilizado el día de hoy. Dije de qué trataba el texto antes de leerlo y vas a colocar un check en el recuadro correspondiente. Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Ubiqué información en el texto escrito, expliqué para qué fue escrito el texto, expliqué el significado de algunas palabras del texto. Muy bien, niños, de esta manera estamos finalizando el día de hoy. No te olvides enviarme una foto de tu trabajo realizado. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Cuídense.